Nos alegra poder estar una vez más en este lugar y compartir la palabra bendita de Dios. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cuando leemos este texto, inmediatamente nos recuerda lo que Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan. Orando al Padre le dijo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo conozca que ellos están en nosotros y nosotros en ellos. Pablo inmediatamente comienza el ministerio y escucha de mano de los apóstoles que estuvieron con Jesús lo que Jesús quería, lo que Dios quería. Comienza a proclamar, comienza a anunciar esa gran necesidad. Comienza a decirnos algunas cualidades necesarias en ese texto que leímos para mantener la unidad de la iglesia en todo tiempo. La unidad de la iglesia no es por una etapa, por un momento o por alguna eventualidad, por alguna programación, por alguna actividad que realicemos para estar juntos. La unidad de la iglesia es vital. La unidad de la iglesia es el propósito de Dios para nuestras vidas. La unidad de la iglesia es el deseo de Dios en todo tiempo. No fue simplemente la visión en el corazón de Jesús, sino que ese ha sido el anhelo del Padre desde antes de la fundación del mundo. Los planes y designios de Dios proyectó, preparó, organizó para luego proyectarla a través de los diferentes líderes de su Espíritu Santo y de Jesús, su Hijo amado.
Es vital porque ella da testimonio de Cristo Jesús, de que estamos en Dios, de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha alcanzado para gloria de su nombre. Una de las tareas que el Señor nos dejó fue desplegar su gloria, su gracia, y solo se logra cuando estamos unidos. Y no estoy hablando del ecumenismo ni una religión absolutaria o totalitaria. Estoy hablando de cada iglesia en su localidad, cada grupo en su localidad debe propender por la unidad de la iglesia en términos generales. La iglesia verdadera, claro está. Entonces, pudiéramos decir que al encontrar en este texto una de las grandes e importantes proyecciones de Dios a través de su Espíritu, encontramos que una de las tantas cualidades para mantener la iglesia en unidad y mantenernos unidos unos con otros, lo empieza diciendo el texto, es humildad. Humildad. Ya lo dijimos en otro momento, la humildad es lo contrario al orgullo, es lo contrario a la altivez, es lo contrario a que yo hago lo que yo quiero y digo lo que yo quiero y ando como yo quiero, y porque yo soy yo. Cada cosa que existe en este planeta fue creada con un propósito, y ese propósito, dentro de esos propósitos, es preservar, mantener, continuar, seguir la unidad. Nada discrepa en la creación, todo está acorde para mantener esa bella unidad. Pero el pecado, Satanás, el diablo, la mentira, el engaño, las presunciones, el subjetivismo, yo pienso, yo creo y yo supongo que de tal manera nos han llevado muchas veces a dudar unos de otros, muchas veces a hablar unos de otros mal, muchas veces a tener cierto recelo, porque en el pasado, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, acontecieron muchos desastres. Porque en el pasado tuvimos muchos enemigos y teníamos que desconfiar de todo el mundo. Desconfiamos de nosotros mismos, de nuestro caminar, desconfiamos de nuestra sombra. Y eso lo trajimos, y Dios quiere que lo dejemos y comencemos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios nos creó para honra, gloria y alabanza de su nombre. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Tú no llegaste a la iglesia o te convertiste por casualidad. Dios te impregnó con su espíritu. Ni siquiera el predicador ese día te convenció. Si te convenció el predicador, estás fuera de concurso. Ese día el Espíritu Santo tocó tu corazón, abrió tu entendimiento, igual que el eunuco aquel que iba camino hacia África,
iba leyendo el Antiguo Testamento, y Dios le dijo a aquel varón: ve por el camino que conduce hacia África, acércate, júntate a ese carro o a ese carruaje. Y le preguntó Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Felipe comenzó desde el primer capítulo de la Biblia mostrándole la semilla del Evangelio, la semilla del Cristo de la gloria, la simiente del Dios verdadero, hasta llegar al momento. Y el Espíritu de Dios abrió el entendimiento del eunuco y comprendió que Jesús era el Salvador y que no había otro camino, que no había otra alternativa, que el nombre, sobre todo nombre dado bajo el cielo a los hombres, fue dado a Cristo Jesús únicamente. Y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendió y se bautizó y se fue gozoso para su tierra. Y África comenzó a conocer el Evangelio a través del eunuco. Bendito sea Dios. Ahora, claro está, existe la falsa o mal llamada humildad. Esta busca llamar la atención hacia sí misma. Por esa razón es que Jesús, cuando sana a los enfermos, cuando sana al leproso, cuando sana a los ciegos, le dice: váyanse, pero no le digan a nadie quién lo hizo. Porque es que Jesús no quería ganar gente con su fama. Y el sistema de hoy es tener fama para alcanzar muchísimos adeptos. Pero para eso hay una sentencia dictada por Jesús. Hipócritas, guías de ciegos, que ganáis a un adepto y lo convertís mucho más en hijo del infierno que en seguidor del reino. ¿Por qué Jesús dice eso? Es la pregunta. Sencillamente porque el que sigue la fama de un hombre, el que sigue el ministerio de un hombre, el que sigue las señales de un hombre, está cayendo sin darse cuenta en lo que dijo Jesús: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al abismo. Y la falsa humildad, la pretensión de humildad, conlleva a eso, hacia sí mismo. El texto dice: nada hagáis por vanagloria o por contienda, sino con humildad, teniéndose cada uno de ustedes como superior a los demás. No usted, sino los demás superiores a usted. Teniendo en cuenta lo que dijo el Señor Jesús: yo vine a servir, no a ser servido. Usted vino a la iglesia, usted se convirtió a Cristo. Usted no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cierto que sí? Vino a servir de orientación, a servir de ayuda, a servir de apoyo, a servir de inspiración, a servir de motivación, a servir de ejemplo de los demás. La humildad tiene que ver con eso. No es que yo llegué y se tiene que hacer lo que yo digo, no. Es lo que Jesús dijo, es lo que Cristo dijo, eso debo yo hacer. Si todo el mundo gira alrededor de ti,
Eres orgulloso. Eres orgullosa. Y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra cosa. La destruye en la iglesia, la destruye en la casa, en el hogar, la destruye en la sociedad, la destruye en todas partes. Ser el centro de atención, incluyendo esa expresión: yo soy el pechichón de Jehová. Ninguno hay pechichón. Todos somos siervos, servidores de Cristo Jesús. Esa categorización es la que la mamá de 2 discípulos, quiso hacerlo con Jesús. Permite que cuando estemos en el reino, mis 2 hijos que andan contigo, que lo dejaron todo, que dejaron las redes, que se fueron detrás de ti, el uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús le dice: usted no sabe lo que pide. Ustedes no saben de qué reino son. Ustedes no saben lo que piensan. En esta tierra los reyes se enseñorean de sus gobernados, mas en el reino de los cielos no es así. El mayor será el menor. El que sirve, ese es el que yo estoy buscando. Bendito sea Dios. Y nada más prioritario, nada más importante, nada más sensible y nada más disponible para nosotros está lo que dice el texto sagrado: tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, siendo Dios, no tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó a lo sumo y se humilló hasta ser muerto en la cruz del Calvario, donde morían los asesinos, los criminales, los más horrendos, dañinos de la sociedad. En la época de Jesús morían en la cruz, y Jesús murió como uno de ellos por redimir tu vida, por redimir mi vida, por redimirnos a todos nosotros, por su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Haya en vosotros esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, extendiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Podíamos entonces decir con toda certeza que Dios se opone al orgulloso, que Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde. Dios bendiga a los humildes. La segunda característica, mansedumbre, es la que tiene que ver con
considerar a los demás como superiores a ti, cediendo tus derechos como superiores a ti. Hoy en día muchas personas piensan solo en sí mismas. Es la fórmula superlativa de la gran filosofía y la pedagogía humanística. Primero tú, después tú, y después de tú sigues tú mismo. Y no te preocupes, lo ve uno en películas, lo ve en todas partes. No te preocupes por los demás, preocúpate por ti mismo. Si Jesús hubiera hecho eso, nos hubiéramos perdido. No tuviéramos hoy esperanza, no tuviéramos hoy alternativas, no tuviéramos hoy salida para nuestras necesidades espirituales. Jesús se aferró a Dios, entregó lo mejor de sí y luchó por darnos a nosotros la solución de nuestro problema, la salida a nuestro pecado. Él vive para siempre y se merece la mejor consideración, el mejor respeto, la mejor altura de nuestra consideración. Se la merece Él. Lamentablemente esa cizaña ha entrado a la iglesia, igual que la parábola del trigo y la cizaña, y que Jesús dijo: no lo arranquen, no la arranquen, porque es tan parecida que pueden arrancar el trigo también, diciendo: no excluyan, no saquen a ninguna persona, porque es posible que arranquen también con ella lo que yo quiero hacer, pero que ella ha dado sus frutos, y por eso somos mal calificados, por eso somos mal entendidos, por así decirlo, somos mal queridos por la sociedad, porque lobos vestidos de ovejas y lobas vestidas de ovejas se introducieron en la iglesia, y por estar imposibilitados y esperando en la misericordia de Dios, entonces dicen: esos son los llamados cristianos los que hacen eso. Dios quiera que ponga su iglesia en la zaranda y filtre, cuele el trigo de la cizaña, para que así salga lo oculto del corazón y venga el resplandor de la gloria del Dios del cielo, que quiere dar en este último tiempo a su iglesia. Debemos reflejar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que estemos restaurando a los pecadores, a los hermanos, o restaurando a los arrepentidos. Gálatas 6, 1 al 5 dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguien se estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivos de pundonor solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. ¿Te imaginas
¿Cuántos conflictos pudiéramos evitar si respondiéramos mansamente, si respondiéramos sabiamente, si buscáramos la manera de aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios? ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas se evitarían? Pero no, hemos tomado el tiempo de la libertad, de la gracia, para accionar como queramos y hablar como queramos y decir lo que queramos y actuar como deseemos, sin tener en cuenta que yo no soy solo en el barco, que tú no eres sola o solo en el barco, que hay una gran multitud que va contigo, que está a tu alrededor, que está a tu lado, que vive contigo, que ni siquiera ha pensado mal de ti, pero que el enemigo ha traído la cizaña y la ha sembrado, y piensas que todo el mundo está en contra tuya. Y eso hace que haya una actitud orgullosa, altiva. Pero Efesios 5, 22 en adelante dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque esa es la vida de Cristo Jesús en el cristiano. Alabado sea Dios. Tercero, paciencia. Tiene que ver con soportar la diferencia y fallas de los demás, debilidades y fracasos. Y reflexionemos cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros. Timoteo 1:16 dice: no obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Primera de Timoteo 1:16. Así que seamos pacientes unos con otros. Dígale al que está a su lado: ayúdame a ser paciente contigo. Ayúdame a ser paciente contigo. No te me recargues tanto. Ayúdame para que yo no desborde. Dígale a su esposo, si lo tiene al lado, a la esposa, dígale: ayúdame para yo no desbordarme. A tener paciencia contigo. Es que a veces eres pesado. Dile. A veces eres pesado. A veces eres pesada. Te expresas sin tener en cuenta delante de quién te estás expresando ni cómo estás hablando. Pero ayúdame, porque yo quiero ser paciente. Dígale: yo quiero ser paciente. Dígalo conmigo: yo quiero ser paciente. Yo quiero ser paciente. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos llenos de Él y guiados por Él, si Él es nuestro presidente, no solo el residente, también seremos pacientes y bondadosos, generosos, piadosos, misericordiosos, compasivos, los unos con los otros. ¿Sabe qué nos hace agresivos? ¿Sabe qué nos hace orgullosos? La carnalidad. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que nos hace orgullosos? La carnalidad. Porque la carne propende por ella y por esta tierra y por la fama y la gloria de esta tierra. Esta tierra no tiene gloria. Toda la gloria se la merece Cristo, y se la dio Cristo Jesús a ella, porque fue el que la creó, fue el que la formó, fue el que la desarrolló, es el que la tiene en sus manos.
pertenecemos a Dios. Demostremos que lo que aquel día hicimos, lo hicimos en verdad. Que el día que nos convertimos, que el día que levantamos la mano, que el día que pasamos, fue el Espíritu de Dios quien nos convenció, no una muchacha que estaba en la iglesia, no un muchacho que estaba en la iglesia, no una señora que estaba en la iglesia. Yo decidí venir a los pies de Cristo, renunciando a mi pasado, renunciando a todas las cosas que pudieran venir y entregándome al Dios de gloria, al Todopoderoso, renunciando inclusive hasta mi futuro, hasta mi proyección, por servirle al Dios de gloria. ¿Qué has dejado para servirle al Dios de gloria? Cuarto, amor. Dice Juan 13 y 14 del capítulo 15: nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos hace amigos de Dios? Es la pregunta. Hacer lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Él está mandando? ¿Qué es lo que Él ha mandado? Que seamos unidos. Así como el Padre y Él son y serán y vivirán por siempre y para siempre unidos, así Dios quiere que toda la iglesia esté unida. Estoy hablando de la iglesia porque usted está pensando ahora en tal parte, en tal. Hermanos, muchos perdieron el camino y se fueron. Esa no es culpa de nosotros. Muchos dejaron a Cristo Jesús y se fueron tras otras cosas. No es culpa nuestra. Usted y yo estamos hablando hoy de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo Jesús, de la iglesia que ama al Cordero, que lo espera y que desea hacer lo mejor para gloria y honra de Dios, incluyendo niños, jóvenes, prejóvenes, caballeros, damas, adultos mayores y todo tipo de personas. El amor es la tierra en la que hemos sido sembrados y en la que crecemos en Cristo Jesús. Recuerda la parábola de los sembradores, del sembrador que salió a sembrar. Una parte cayó a la vera del camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre pedregales. La palabra que fue lanzada para ti te la envió Cristo Jesús. Y la tierra que tú eres hoy, eres la tierra bendita del Cristo de la gloria. Debe dar frutos a 100%, 60%. Debe dar frutos porque usted es tierra habitable, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, tierra en la cual Dios quiere establecer su gloria, su gracia y su poder eternamente y para siempre. Dice Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados, fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo nos va a llenar Dios del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios nos va a bautizar con su Espíritu Santo? Cuando nosotros procuremos vivir en unidad y entender para qué Cristo nos llamó, para ser una iglesia unida, no una iglesia que se censura el uno al otro, no una iglesia que saca y esgrime
los conceptos filosóficos de las juntas o de los parlamentos o de los regimientos o de los ayuntamientos. No, la iglesia ha sido puesta para sacar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar y sembrarla, bendito sea Dios, para siempre. Sembrarla con su ejemplo, con su testimonio, con la gracia de Dios en su vida. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amaremos sin medida, no seremos envidiosos, mucho menos orgullosos. A través de nuestro amor, comunión y relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, demostraremos que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo y que tenemos fe verdadera y que vamos a triunfar. Dice el texto en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 12: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, y no estoy hablando del amor eros o del amor que usted desea de las mujeres o de los hombres. Estoy hablando del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es una decisión, es un mandamiento, que tiene que ser mi propia decisión amar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué le ofrecimos nosotros a Dios para que Él nos amara? ¿Cuál era la dignidad tan grande que teníamos nosotros para que Dios enviara a su Hijo al mundo? Borrachos, casándose y dándose en casamiento, viviendo hombres con hombres, mujeres con mujeres, engañando y siendo engañados, adulterando con la mujer del prójimo, haciendo de todo tipo de maldad. ¿Qué era lo que merecíamos? El juicio eterno de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesús para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no debemos amarnos nosotros unos a otros? Y finalizo. Quinto, entusiasmo. Entusiasmo, debemos mantener activamente la unidad del Espíritu. Nosotros no fundamos la unidad de la iglesia, la fundó Dios. Como nosotros no fundamos el matrimonio, tampoco fundamos la unidad de la iglesia. Estas son ofertas y designios de Dios. Él lo hizo y a nosotros nos queda hacer caso obediente y de poner las costumbres, las artimañas, el pasado violento que tuvimos de nuestros antepasados. Ese sistema no debe levantarse en nuestro país más, ni en nuestras comarcas, ni en nuestras iglesias, mucho menos dentro de nuestras iglesias. Se debe levantar la flor de la higuera. Se debe levantar la bendición del Cristo de la gloria, levantando una generación renovada, restaurada, nacida de nuevo para honrar, glorificar y alabar a Dios y mantenerse unidos para la gloria de Dios. Usted puede sentirse tentado a pensar
con esta situación que estamos viviendo, es muy difícil que yo llegue a vivir en unidad, porque es muy complicado. Yo quiero decirle en esta mañana, los problemas no son lo que nos detiene a nosotros para vivir en unidad. Es más, estos son oportunidades para vivir en unidad. Amén. Ahora, cuando hablo de unidad, no estoy diciendo con pinches o el te doy y tú me das, o el que me miras y yo te miro, el que te saluda y yo te saludo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una decisión que haya en el corazón de amarnos unos a otros y de unirnos unos a otros. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, nos mantengamos unidos en Cristo Jesús. Necesitamos entonces paciencia. Necesitamos, y ahí estamos cultivando esa verdadera unidad. ¿Qué le quiero decir con eso? Usted va a adquirir paciencia, va a adquirir humildad, va a adquirir unidad, va a adquirir paz cuando usted, en medio de las circunstancias, aprenda a vivir en Cristo Jesús. No importa, seguiré adelante y seguiré unido a la iglesia. No importa que fulano me haya pagado mal. Concluimos. Si cultivas estas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesús y que el Espíritu produce en nosotros, así seremos empoderados para caminar de una manera digna de nuestro llamado y a buscar la unidad cristiana. El resultado será una paz completa, duradera y eterna, visible, que nos une y muestra la sabiduría y la gloria, la gracia de Dios a un mundo incrédulo, sin Dios, sin esperanza, y que nos quiere ver unidos en todo momento, porque en cierta forma la alternativa que le queda al mundo es la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. No queda otra razón. Y lo que la gente dice es: yo quisiera que ellos se comportaran mejor y anduvieran mejor, porque yo cuando levante mi cabeza, yo quiero ir a la iglesia. Eso lo decía yo. Yo decía que si el cristianismo cambiara, y leí lo que decía Mahatma Gandhi, si el cristianismo conociera a su Dios y cuán grande es el gigante que es Cristo, cuando ese gigante despierte, nadie podrá detenerlo. Usted y yo necesitamos entonces ser ayuda y presentar a Cristo como alternativa de vida a los que están sin esperanza.